de amenaza de los disidentes de las FARC. La bomba política del día corre por cuenta de La Revelación. Ocurrió anoche en Noticias Caracol. Felipe, buenos días. Buenos días, Del a los oyentes. testimonio de Olmedo López, testimonio que rindió ante los magistrados de la Sala de Instrucción en la Corte Suprema de Justicia, dando información, entregando pruebas y nombres de cómo se feriaron la plata, más de 92.000 millones de pesos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Estas eran las pruebas, Felipe, los testimonios que estábamos esperando. Olmedo López no ante medios de comunicación, sino Olmedo López ante la justicia en Colombia, con un testimonio, la verdad, terriblemente contundente, desafortunadamente en contra del gobierno. Sí, no, realmente, Néstor, yo lo vi en el noticiero y después pues lo volví y lo repetí porque no daba crédito a lo que estaba oyendo. Tal vez difícil calificarlo, pero me pareció asqueante. Sí. Ricardo, anoche después del informe, el presidente Petro le responde a usted en la cuenta de Twitter, el presidente Petro, tuteándolo, dice: revelas una declaración falsa para tapar la noticia del éxito social del gobierno. Pues, Néstor, yo quisiera realmente que fuera una noticia falsa, que todo lo que dice Olmedo López no estuviera ocurriendo, porque pone, en caso de ser cierto, en serios aprietos a la democracia colombiana. Pero lo grave es que Olmedo López, en esa declaración que duró varias horas, uno, lo hace bajo la gravedad del juramento; dos, lo hace ante magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia; tres, tiene las pruebas de lo que dice, o dice tener las pruebas de lo que dice y las entrega. Tiene varios documentos AZ, tiene su libreta de apuntes que pareciera ser el santo grial, tiene los elementos para demostrar todo lo que dice. Y da nombres. Da fechas, horas, da sitios. Obviamente la justicia tendrá que corroborarlo. Pero empezamos con decir que no le creíamos a Olmedo López porque lo estaba diciendo en medios de comunicación y que lo que valía era lo que dijera ante la justicia. Ya lo está diciendo ante la justicia. Ahora le corresponde justamente a los magistrados verificar hasta dónde lo que dice Olmedo López es cierto, hasta dónde puede que no sea cierto. Lo que vale no es lo que digas, sino lo que pruebe. Y bueno, ahí sigue diciendo cosas y tendrá que probarlas, y aparentemente tiene documentos y, en fin, maneras de probar los dichos, pero por ahora siguen siendo dichos, ¿no? Así los haga ante la justicia, porque Héctor, además son dichos parecidos a los que decía ante los medios de comunicación. Le puedo decir, y le sugiero que vea el informe de Noticias Caracol de anoche. Entregó pruebas, están las fechas, están, entre otras cosas, a la justicia le corresponde de aquí en adelante, Ricardo, confirmar que esas entradas que ya están documentadas, la señora Manrique, por ejemplo, la parlamentaria que fue 9 veces a la Unidad de Gestión de Riesgo, que es Karen Manrique, que es la de la representante de Arauca por las curules de paz. Claro. La señora Benavides, que era el enlace del ministro de Hacienda, que organizó, que se reunió con Sneider Pinilla. Todo eso es documentable, todo eso deja un rastro. Así que de momento ya hay un avance en la investigación. Ojalá, yo estoy con usted, Ricardo, sí, como dice el presidente Petro, esto sea falso. Y ojalá no se haya dado plata al ELN a través de la Unidad de Gestión de Riesgo, Néstor, porque eso implicaría unos delitos muy graves. Lo que hay detrás es un gobierno, está de la descripción de Olmedo López. Felipe, un dato adicional que me parece que no es menor. Olmedo López no es militante del uribismo, no es un infiltrado de la extrema derecha, perteneció al M-19, un hombre que durante 32 años militó en la izquierda en Colombia. Así que esto no es que no le vayan a echar la culpa a que es la extrema derecha, que es el fascismo el que está detrás de don Olmedo López. De hecho, la diligencia ante la Corte, Olmedo López muestra su carnet de militante del M-19 para mostrar que no es un advenedizo, que no es un recién llegado al proyecto. En consecuencia. Dice, llegamos a cambiar y por unos contratos nos ordenaron hacer unos cambios. 629. Detrás del testimonio que ustedes van a escuchar de Olmedo López, que revela anoche la unidad investigativa de Caracol Televisión, detrás está el organigrama, el aparato, el montaje de cómo dedicaron miles de millones de pesos de plata pública a comprar congresistas para conseguir la aprobación de proyectos en el Congreso de Colombia. En ese momento ya se estaba tramitando la pensional. 6:29 minutos. Javier Segura.
Néstor, buenos días. En Noticias Caracol reveló anoche la declaración juramentada de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ante la Corte Suprema de Justicia sobre un esquema de corrupción que implicaba la compra de votos de congresistas mediante la asignación irregular de millonarios contratos. López aparece ante los magistrados de la Corte con carpetas llenas de papeles, apuntes a mano, copias de documentos, capturas de pantallas de celular y lo que parece ser una libreta con nombres, fechas y descripciones, todo subrayado a mano. Según el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, altos funcionarios del gobierno, incluyendo al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ordenaron asignar contratos millonarios a cambio de apoyo a proyectos legislativos. No solamente estaría allí el ministro de Hacienda, sino también Carlos Ramón González, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, y el exministro Luis Fernando Velasco. Entrega de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro logre el propósito o saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera, pero es a congresistas, no a ciudadanos. López mencionó reuniones en la Casa de Nariño, el Ministerio de Hacienda y su propia oficina, donde se pactó la entrega de millonarios recursos con lista en mano. El esquema involucra contratos por más de 90.000 millones de pesos dirigidos a las alcaldías de Carmen de Bolívar, Saravena, en el departamento de Arauca, y Cotorra, en el departamento de Córdoba, con el objetivo de asegurar votos en el Congreso de la República. Cifra que ya me había compartido el ministro. Y fue en esa reunión con el ministro, con su asistente, y unos periodos después en mi oficina con una congresista preguntando por los mismos contratos, por los mismos montos, en un hecho donde el ministro, cuando se tuvo agenda o tuve agenda con él, manifestó directamente de qué se trataba y por qué había que entregar esos contratos. El ministro en su despacho me habló de 92.000 y me dio los mismos municipios. El ministro Bonilla habría autorizado una importante adición presupuestal por 208.000 millones de pesos para la Unidad de Gestión de Riesgo, facilitando la implementación de este entramado de corrupción. La Corte Suprema de Justicia confirmó la apertura de investigación a los congresistas José Elías Chagüí Flores, Karen Manrique, Liliana Esther Vitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo por su presunta participación en el escándalo de corrupción que se tomó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El alto tribunal detalló que recibió la Fiscalía General la compulsa de copias para investigar las actuaciones de 9 legisladores, entre los que están los expresidentes del Congreso Andrés Calle e Iván Name, así como el representante de la Cámara Guadim Mansur, contra quienes había ya una apertura previa de investigación. Es revisar cuántos congresistas faltan para lograr las mayorías en una comisión y acordar con esos congresistas entregar unos contratos dirigidos para unos municipios específicos, con intermediarios en los municipios o contratistas, a cambio de que esos congresistas voten en esa comisión, en las mayorías que faltaban. El ministro Bonilla ha negado su responsabilidad en esas graves denuncias, asegurando que él no es el ordenador del gasto de ninguna entidad del Estado. Eso lo dijo hace 4 semanas ante el Congreso de la República. Yo no soy ordenador de gasto de ningún establecimiento público de Colombia. Es más, ni siquiera soy ordenador de gasto del Ministerio de Hacienda. Olmedo López también reveló que altos funcionarios del gobierno le ordenaron designar contratos para financiar al ELN, argumentando que era esencial para sostener el proceso de paz, que lo que él sabe y lo que tiene consignado en su libreta de apuntes pone en riesgo la paz total del presidente Gustavo Petro. Una de las banderas, la bandera más importante, además del cambio, es la paz total. Entenderá la honorable Corte cuando se hable de detalles y cuando pueda, Dios quiera, me permitan hablar de detalles y la vida me dé para ello y Dios lo permita, que lo que está en esa libreta pone en riesgo la paz total. Mencionó a la congresista Karen Manrique, ella es representante por Arauca, por una de las circunscripciones transitorias especiales de paz, en la gestión de esos contratos en zonas de influencia del ELN en ese departamento. Esta congresista, con lista en mano, estaría gestionando la entrega de estos contratos. Lo que yo entendí en esa carta del ELN, que les habían garantizado y cómo le garantizaron la manutención a unos frentes que están dialogando de paz. Yo no lo conozco, pero sí sé leer entre líneas. Y luego el comunicado de volvemos a la mesa, cuando yo veo que uno de esos contratos va para ese territorio, de una alta influencia guerrillera del ELN. Y ese nombre de
de la congresista, pues es de esos mismos territorios. El abogado José Moreno reveló renuncias de 2 de los colaboradores por temor a represalias y producto de las revelaciones de Noticias Caracol, y por eso solicitó protección para López y su familia debido a las amenazas recibidas durante este proceso judicial. La defensa enfatizó que la filtración pone en grave riesgo a los involucrados y dificulta un proceso legal justo para López, quien está buscando una colaboración con la justicia bajo un principio de oportunidad. En respuesta, el presidente Gustavo Petro, desde su cuenta de X, acusó que el informe de Noticias Caracol se trata de una manipulación, argumentando que las acusaciones buscan opacar el éxito de su gobierno, que López está buscando además con sus declaraciones reducir su pena sin devolver el dinero robado a los colombianos. Y sobre el ELN y los contratos para mantener a la guerrilla durante el diálogo de paz, el presidente Petro dijo que su gobierno ha entregado a la Fiscalía las pruebas de cómo el ELN en el departamento de Arauca ha lavado dinero a través de lavadores profesionales, pero no en su gobierno, sino en el gobierno del expresidente Iván Duque. Javier Segura, Blue Radio. Ricardo Ospina.